Bueno, bienvenidos a los que están en este espacio. Les estaba comentando a Juan David y a Mauricio que hoy es el primer Conversaciones en el Faro. El día de hoy vamos a trabajar un poquito como alrededor de la cultura, sobre todo la cultura en el centro de la ciudad, la intención. Entonces, más que presentarlos yo, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera quiénes son, de dónde vienen. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Tagarito, comerciante de acá de la playa, topógrafo de profesión. Metido en la cultura pues hace unos 7 años. Empecé trabajando precisamente en la librería de pesailibros.com. Me dio la mano, empezó pues como a meter en este dentro de los libros y ahora estamos pues, trabajando con la cultura del sector. Y yo soy Juan David Alcázar, hago parte como del equipo gestor de la Casa Centro Cultural. Es un espacio patrimonial en Maracaibo en el que pasan un montón de cosas. También hago parte como de la dirección pues soy el director de la Alianza Cultural por el Centro. Es un proceso de articulación del Centro de Medellín, de organizaciones culturales y otras que no son culturales, pero que ya apuestan a la cultura en el Centro de Medellín. Y ya, como lo digo. Bueno, mi nombre es Vanessa Grisales, hago parte del Servicio de Información Local de la Biblioteca del Confinalco. Digamos pues que se propició como el espacio desde el Servicio de Información Local. Bueno, entonces con un poquito, Juan ahorita me decía que le mandé muchas preguntas y que con la primera era más que suficiente. Entonces empecemos con esa primera pregunta. Para desde sus espacios, ¿qué es la cultura? Bueno, yo pues como director del Centro Cultural La Huerta, llevo en el sector aproximadamente en el Centro Cultural unos 2 años. He sido más comerciante, pero me he enfocado pues como en este tema de tratar de recuperar estos espacios como espacios culturales. Para mí, como este tema de la cultura, pues yo pienso que nosotros desde el punto de vista de la cultura podemos tratar de, aparte de recuperar espacios, también darle pues como ese aire a nuevas personas que se van sumando a cambios diferentes, tanto de vida como del aspecto cultural. Bueno, sí, fueron muchas preguntas. Yo no sé, llegaron como 15 preguntas y cuando empecé a leerlas fue como la ruta, que más que pues, un cuestionario específico era como una ruta. Y vi la primera, y acá nos quedamos hablando 2 horas o 3. Yo no sé si se puede responder la pregunta de qué es la cultura, pues eso también es una posición medio cliché, porque todos decimos no, pues que la cultura no tiene una definición específica, pero sí creo que uno puede como determinar algunos elementos de ese concepto efímero de la cultura que tal vez son importantes o relevantes para uno que hacer. Y yo pensaría que de esos elementos, la cultura es un montón de cosas, entonces uno habla de que la cultura es arte, que la cultura son prácticas, que la cultura es conocimiento, pero hay un elemento muy importante para mí que es relacionado con la identidad, y es que la cultura tiene una profunda conexión con la identidad que asumimos, con cómo nos identificamos con lo que somos. Y en ese orden de ideas se conecta mucho con lo que dice Mauricio, y es cómo desde nuestros espacios transformamos realidades. Porque si la cultura es lo que somos, si la cultura es cómo nos identificamos, cuando trabajamos desde la cultura, cuando nos aproximamos a una idea de lo cultural, pues lo que estamos haciendo es trabajar con esa forma de identificarnos, con eso que somos. Y si trabajamos con lo que somos y trabajamos alrededor de buscar transformar eso que somos, pues entonces estamos transformando realidades. Entonces para mí es muy importante ese puntico de ese universo que es el concepto de cultura, que tiene que ver con la identidad.
identidad en un montón de cosas. Entonces uno habla de cultura jurídica y las leyes, las normas son cultura, la constitución es cultura. Pero entonces no habla de las artes como parte de la cultura, y sí, las artes tienen que ver con las manifestaciones que tienen los pueblos, las comunidades, las personas, y entonces también es cultura porque también tiene que ver con esa identidad, también tiene que ver con lo que somos. Pero cultura también es, y está muy relacionado, por ejemplo, la religión, y por eso se habla de culto, vamos al culto. Y hay excepciones a ese concepto efímero, que a veces son hasta nocivas o hasta peligrosas. Por ejemplo, cuando uno habla de culto, y no del culto al que se asiste, sino de quién es culto y quién es no, hay como una suerte de negación de la cultura. Porque entonces quien no es culto está por fuera de la cultura, y eso genera como una suerte de brechas, que tiene mucho que ver también con el escenario de lo artístico, que creo que es como en últimas donde nosotros aterrizamos en ese universo de la cultura y desde donde pretendemos transformar realidades. Porque lo artístico genera brechas. Lo artístico genera brechas cuando se parte de una idea de que cierto arte es culto y cierto arte es inculto, o cierto arte está por fuera de la cultura. Pero ya estoy hablando de bobadas, acabamos con la primera. La cultura, para mí, el concepto fundamental de cultura es una cosa primera, pero digamos que el punto más importante para lo que hacemos tiene que ver con la identidad. Bueno, Mauro, de acuerdo también un poco a lo que dice Juana, perdón, la confianza. Creo que ambos espacios entran perfectamente en la cultura por los espacios que ambos dirigen. Desde la biblioteca también se hablan de ciertos conceptos de cultura, y me parece muy interesante ese tema que tocas, que es como quién es culto, quién es inculto. Desde las bibliotecas también a veces se genera como el que lee es el que sabe, y para las bibliotecas no solo para leer. Muchas veces ese es como un concepto que la gente tiene. Pero desde aquí, desde el centro, la cultura y desde la biblioteca justamente queremos como cambiar esa visión de mundo, esa visión de que las bibliotecas son solo para leer, esos espacios de cultura que solo son a veces vistos como eso es para una gente específica y no para todo el mundo. Partiendo como un poquito de eso, ¿qué nos puedes decir tú, que tienes un espacio que también tiene libros, que también tiene como una librería alrededor de la cultura? Bueno, yo les cuento pues, como director del Centro Cultural La Huerta, que es un espacio donde hace 2 años lo organizamos tenemos un espacio de librería donde la temática como tal es vender libros a buen precio, hacer que la gente los lleve lo que ha leído y lo podamos intercambiar. También se presta, la gente puede llegar a la casa, tomarse un café y leerse un libro. Esos libros entran en donación. Una cosa es el Centro Cultural La Huerta como tal, la casa y las actividades que realizamos desde allá, y otra cosa es la Fundación La Huerta, un proyecto que creé hace 3 años, donde nace otro proyecto que es Leer para Vivir, donde los libros que nosotros manejamos y tenemos en la casa son libros que entran en donación. Creamos un proyecto que desarrollamos en los barrios populares, nos llevamos libros, hacemos actividades de lectura y escritura, y la gente que participa les damos los libros que nos donan. Así estamos manejando este tema de Leer para Vivir, lo hacemos allá y en algunos municipios de Antioquia. En la casa como tal tenemos los primeros y segundo piso. En el segundo piso estamos manejando más o menos 17 actividades culturales, programas que tienen que ver con talleres, semilleros, clases de música, clases de arte, talleres literarios. Y así nos vamos pues como moviendo con varias actividades. Dentro del tema pues de la cultura, nosotros creemos, desde lo poco que he tenido pues como esa afinidad o lo que se ha podido hacer desde la casa,
hemos tenido desde niños hasta adultos mayores. Yo creo que se les ha podido pues como brindar un espacio más para que ellos disfruten de lo que puede ser relacionado como actividades culturales y lo que podamos hacer desde allá, lo hacemos pues como con mucho gusto. Muchas gracias, Mauro. Y Juan David, desde tu espacio en algún momento han trabajado también algo relacionado con los libros, la poesía, o qué se desarrolla más en ese espacio. Estaba pensando, no voy a desviar mucho de la pregunta, pero espero llegar a la Es siguiente una pregunta que me conversación preguntaste. igual a que Estaba pensando que ahora que Mauricio se presentó como comerciante. Y pues yo digamos que tengo un origen parecido. Yo también fui comerciante en Guayaquil en algún momento. Hace rato ya. Y por ser comerciante aterrizó en el centro cultural, ¿cierto? Y ahí empezó como ese recorrido en el comercio. Bueno, no, en las artes, en el mundo de lo artístico y lo cultural. Pero pensando en esa dualidad entre lo que es culto y lo que no, digamos que uno empieza a identificar que la cultura no es una sola. Hoy el ministerio se llama el Ministerio de las Culturas, ¿cierto? De las culturas y las artes, pensándose que no es una única noción de cultura. Y siento que en cierta medida hay una búsqueda desde los espacios culturales, desde algunos espacios culturales, por entender que las dinámicas de esas culturas pueden conversar, pueden intercambiar saberes, pueden coexistir sin necesidad de que unas u otras desaparezcan y sin necesidad de denunciarse desde una postura de la superioridad y de la exclusión, que era la acepción clásica del oculto, y que nos proponía un escenario en el que los museos eran espacios distantes en los que solo podían entrar personas que entendieran de arte y que no vieran basura colgada por todas partes, porque pues, se necesitaba como una suerte de saber para entrar a un espacio de esos, o en el que ciertas músicas requerían como una logística o un ritual específico que solo lo tenían algunas personas con una clase social o con una capacidad económica específica, y entonces no eran cercanas a ellos otros grupos sociales, y siento que se ha empezado a trabajar en que eso desaparezca, en que pues es un largo recorrido, porque pues obviamente la construcción de lo que es culto lleva siglos. Entonces pues en una década no se desarrolla lo que se hace durante siglos, pero siento que hay un ejercicio muy importante en tratar de desmoronar esas barreras que nos desvinculan a unos de los otros y procurar una integración de las culturas, que es peligroso en cierta medida, porque pues, cuando se integran las culturas, a veces hay culturas que desaparecen, que pasa por ejemplo con los indígenas, que cuando entran en esa conversación con otras culturas, a veces pierden su identidad, pero que también es valioso porque reconoce la posibilidad de que una cultura específica no es necesariamente superior a otras. En ese ejercicio, y ya hablando de la literatura específicamente, digamos que la Casa ha procurado, en alianza pues, con otras organizaciones y con procesos que han emergido de allí, que digamos van cogiendo fuerzas, como por ejemplo las letras del Jaguar, generar en el espacio y en conversación con otros espacios y con otras propuestas, aproximaciones a la literatura, que son aproximaciones no hegemónicas, por nombrarlas de alguna forma. Es decir, aproximarnos a la literatura desde una búsqueda de la comprensión de la literatura en su contexto, en su realidad, pero también en un momento como el actual, y cómo la literatura y las diferentes obras de la literatura conversan con la realidad de su momento, pero con la realidad actual. Cómo a veces tienen una vocación, no todos los autores, pero uno podría proponer que todos los autores se pueden leer en diferentes épocas, pero de ser como atemporales. Y entonces uno puede buscar leer, no sé, María, leerla en el momento en el que se escribió y leerla en este momento y mirar qué reflexiones tiene María en este momento. O retomar 100 años de soledad
y mirar cómo esos 100 años de los buen día hoy se traducen en las soledades de muchos de nosotros, ¿cierto? Y cómo podemos vernos identificados allí. Pero además, entender que la literatura no es solo para los que leen de forma muy exclusiva, muy exquisita, sino que la literatura puede llegar a muchos públicos. Y en eso, por ejemplo, uno encuentra gran valor en los mediadores de la literatura infantil, que logran que libros escritos con imágenes y con textos muy breves para público infantil le lleguen a todo el mundo y interpelen a todo el mundo, pero además que interpelen de forma especial a ese público que se acerca a la literatura por ese ejercicio de mediación. O el mismo rol que cumplen muchas veces los clubes de lectura o algunos influencers de la literatura, que digamos cogen textos que son bodoques de la literatura y uno dice como que ¿y cómo carajos agarro esto? Y los desmenuzan y los vuelven como un contenido digerible y permiten que sea un contenido para todos y para todas. Entonces la casa, digamos que ha tenido aproximaciones a la literatura en esas alianzas con otras organizaciones, con otros colectivos. Y ha desarrollado, pues, en algunos momentos, cuando ha sido posible, estrategias de conversación con autores del orden nacional y del orden local. Entonces, por ejemplo, en la casa se realizaron como 5 o 6 versiones de un festival que se llamaba Entre Lenguas, ¿cierto? Que era una cosa que nos costaba uno de la cara o dos, por eso hoy no veo casi. Pero que permitía ese encuentro entre la literatura local y la literatura del orden nacional. Y a ese espacio llegaron autores como Ricardo Silva, como Manuel Velandia, como María Cristina Restrepo, ¿cierto? A conversar en la casa sobre lo que habían escrito. Pero además de conversar sobre lo que habían escrito, es cómo eso que escribieron conversa con la realidad y con la cotidianidad. Y es muy, muy loco porque, pues, digamos que el espacio de la casa es un espacio acogedor que permite la interacción con públicos muy diversos, y entonces en esas conversaciones que entablábamos con autores, pues estaban las preguntas más eruditas que uno decía como no sé ni por dónde agarrar esta pregunta, y estaban las preguntas como más laxas, más aterrizadas, como más incluso inesperadas, pero que también permiten que en ese otro contexto haya una aproximación a la literatura desde otra perspectiva. Entonces, sí, lo hemos hecho con la literatura, pero también con otros segmentos de las artes, que creo que busca, y es un poco la vocación de la casa, busca generar la oportunidad de que desde todas esas culturas y las formas de identificarse, las formas de construir desde el arte, haya una suerte de integración. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Quiero hacer una claridad también para los demás, es que si en algún momento quieren dar sus ideas o que veas que esta es una conversación entre todos y alguien quiere contarnos también alrededor de sus espacios, de la cultura, de qué piensan alrededor de lo que estamos hablando, el micrófono también está abierto para ustedes. Retomando un poquito lo que dicen los dos y hablando de eso de que a veces vemos como cosas para públicos, que también pensando en eso de la literatura, cuando hablabas de libros para niños, libros infantiles, que esa es una de las cosas que desde las bibliotecas tratamos, que los libros son para todos, independiente de que a veces porque tienen unas imágenes y se consideran que son infantiles, a un adulto también les llegan. Sus espacios tienen algún, pues están determinados por un público específico, o cómo los han pensado. Pues en el Centro Cultural nosotros tenemos un espacio realizado para todo tipo de público, ¿sí? Hacemos actividades desde con los colegios cercanos, tenemos algunas actividades que realizamos con ellos, desde niños, y también tenemos actividades con el adulto mayor. Con la Fundación La Huerta creamos un proyecto que es el tema del Corredor Blue, un proyecto pues donde trabajamos con el adulto mayor. En ese proyecto se creó
con base a algo que leí por ahí donde dicen que en el mundo existen 5 lugares denominados como las zonas azules, donde son lugares donde la gente vive muy bien y se cuida mucho, llevan una vida muy longeva, pueden durar entre 100 y 115 años, debido a ese bienestar que maneja, esa manera pues como de cuidado, del tema de la alimentación, del ejercicio, pueden durar hasta unos 115 años. Yo lo relacioné con la playa por una razón, es que en la playa la mayoría de los residentes son adultos mayores, entonces empezamos por medio de un grupo de personas que se vincularon a la fundación como voluntarios. Con ellos vamos identificando a estos adultos mayores que viven en el sector y les hacemos un acompañamiento. Entonces van a la huerta, por ahí estamos programando con ellos un festival de anécdotas que creemos pues que ellos tienen muchas anécdotas para contar. Los adultos mayores esperemos pues que funcione, que podamos tener apoyo pues de la administración, que para mí ha sido lo más difícil. No tenemos apoyo ninguno pues por ahora, y sí, la pregunta es esa, tenemos un espacio para todo tipo de público. Yo he pedido mucho a Mauricio que tiene claridad con su público. Yo creo que todo empresario tiene que tener muy claro cuál es su público. Yo fui empresario, no sé si todavía. Pero el gestor cultural, no, pues uno vive como en una dualidad, o no sé, de ahí para arriba, cuando no son 2, sino como 5 personas que lo habitan a uno, pues tiene como búsquedas o intereses diferentes. A mí me encantaría que la casa tuviera un público específico, ¿cierto? Porque eso comercialmente es muy funcional. E incluso en la búsqueda de generar como incidencias contundentes también es muy importante. Pero la filosofía con la que se construye la casa, digamos que niega esa idea de tener un público específico. Y es que la casa nace como pues cuando se consolida como centro cultural, nace en un espacio patrimonial. Es un edificio patrimonial, un segundo piso, que es el mismo arquitecto del Palacio de la Cultura, del Palacio Nacional, que es Agustín Gómez, y nace en una búsqueda por entender cómo conservar ese patrimonio, cómo habitarlo. Y en esa búsqueda empezamos en ese momento con Sebastián, conmigo, con Carlos, también estaba allí, Carlos Mario Sánchez y Sebastián Ruiz, a preguntarnos cuál era la mejor forma de conservar un patrimonio, ¿cierto? Y la respuesta fue una respuesta bastante etérea y muy romántica. O sea, una respuesta muy característica del sector cultural. Y es que la mejor forma de conservar un patrimonio era permitiendo que pasaran cosas en él. Entonces la casa se constituye como un espacio en el que pasan cosas. Eso evidentemente no tiene nada de claro ni nada de concreto, ¿cierto? Pero como es un espacio en el que pasan cosas, pues entonces la búsqueda era y sigue siendo que fuera un espacio habitado de múltiples maneras. Y esa es como una suerte de la misión y la visión que tenemos en la casa, que sea un espacio habitado de múltiples maneras, en el que pasen cosas y en el que el patrimonio sea un patrimonio vivo y habitado, ¿cierto? Y entonces, como lo que queremos es que pasen muchas cosas y que hagan múltiples historias, entonces nunca nos hemos casado con un público específico. Eso tiene sus pros y sus contras, más contras que pros, pero tiene sus pros y sus contras. Sus contras, pues, es que nunca tenemos mucha claridad nuestras comunicaciones a quién van enfocadas, cuál es el público que va a llegar, un público diverso y efímero, pero sus pros es que en la casa pasan absolutamente todo tipo de cosas que puedan pasar en la ciudad, ¿cierto? Entonces uno llega a la casa un día y encuentra un tipo, una mujer colgada de un tubo, y al otro día llega y hay un conversatorio sobre editoriales profanas, sacrílegas, no me acuerdo cómo se llaman, y al otro día llega y hay una exposición de bodegones de el taller de las señoras del Parque Bolívar, y al otro día llega y hay un conversatorio sobre feminismo, al otro día hay un conversatorio sobre
feminismo antiespecista, después hay un conversatorio sobre fútbol. La casa es sumamente ecléctica, pasan absolutamente todo tipo de cosas. De hecho, un día, en el marco de un festival al que nos invitan cada año a participar, que es el Festival de las Artes en Movimiento, en el Encuentro Nómada, Encuentro de las Artes de Movimiento, nos propusieron una instalación. Y como nos gusta que pasen cosas, solemos no decir nunca que no, ¿cierto? Normalmente decimos, sí, hágale, miremos despacio, cuánta. Y llegó una instalación de un chico de Cali, del Valle del Cauca, que la instalación consistía en hacer un tendido de tierra, de manga, de grama, y dar, ¿cuántos son los falsos positivos? 1.400. 6.402 saltos por cada uno de los falsos positivos. Creo que entiendo que ese era, recuerdo que era alrededor de los falsos positivos, no estoy muy seguro. Entonces se daban durante el día 6.402 saltos, contando. Me apagué. Me censuraron. Sigue conversando. Contando, y cada salto contaba la historia de uno de esos desaparecidos, de uno de esos falsos positivos, ¿cierto? Y entonces dijimos que sí, porque pues solemos decir que sí, y nos pesó en el alma haber dicho que sí, porque estuvimos aproximadamente 2 meses sacando la tierra del piso de la casa, porque obviamente pues sembraron una huerta completa, aprovechando que está la huerta acá, sembraron una huerta completa en el bar de la casa, era un tierrero, y por más plástico que pusiéramos, pues estaba el tierrero en ese espacio. Pero entonces nos gusta que pasen cosas, y nos gusta que pasen cosas muy diversas, y casi que el filtro, y eso los curadores dirán es un error curatorial, pero el filtro curatorial de lo que pasa en la casa es muy mínimo. O sea, realmente nuestro interés es que la casa cuente historias, y hay unos sesgos curatoriales, digamos, muy chiquitos, que tienen que ver con poblaciones que han habitado históricamente nuestro. Y son temas que hemos trabajado: la sexualidad, la diversidad sexual, la diversidad de género. Entonces, ese suele ser un filtro cuando hacemos cosas. Por ejemplo, una vez iban a realizar una exposición en el espacio sobre las webcams, ¿cierto? Y digo, venga, no, sí, acá podemos ponerlo todo, pero pues si hay un filtro que nosotros ponemos respecto a algunos temas específicos y que tiene que ver con cosas que pensamos desde este espacio y que no lo pensamos quienes lideramos el espacio. Entonces, por ejemplo, esa exposición no se canceló, simplemente propusimos una línea curatorial diferente a la que traía la expositora. Le dijimos, vamos a exponer, pero de esta forma. ¿Por qué? Por una razón simple. Se volvió a pagar. Y es que en la casa, digamos que hay 2 posturas fuertes desde los feminismos alrededor del trabajo sexual en todos sus ámbitos, que son el abolicionismo, el abolicionismo y la regulación. Ya lo aprendí, ¿cierto? Y entonces los que son abolicionistas dicen que el trabajo sexual no puede existir. Y en la casa pensamos que el trabajo sexual puede existir, que hay que regularlo, pero que hace parte de las libertades asociadas al género, en el caso de las mujeres. Pues, y esto sí. Pero, entonces, en la casa no somos abolicionistas. Permitimos las discusiones alrededor del abolicionismo, pero somos regulacionistas. Creemos que el trabajo sexual en todos los ámbitos se debe regular. Entonces dijimos, la chica proponía una exposición en la que decía que el trabajo también era indigno, era absurdo, y pues narraba su experiencia de vida como webcamer. Y le dijimos, vale, esta experiencia de vida la validamos como experiencia de vida, pero creemos que no es el único discurso posible alrededor de este tema. Entonces vamos a hacer la exposición proponiendo la pregunta y proponiendo la discusión alrededor de estas 2 posturas. Y así lo hicimos. Pero en general en la casa procuramos que todo sea posible. O sea, que haya un espacio para presentarlo todo. Y eso, en relación a los públicos, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, que a veces tengamos eventos en los que no cabe la gente, nos toca decirnos qué pena vengan otro día, y eventos en los que hay 2 o 3 personas. Yo tengo una pregunta alrededor de lo que vos decís, pero también de lo que dice Mauricio. Bueno, afortunadamente tengo
Me aterran los micrófonos. Perdónenme. Para que quede en la grabación que está súper bien construida, Está bien. Me aterran. Tengo la fortuna de conocer los dos espacios y vos tiras un comentario muy bello alrededor de que todo pasa en la casa y dijiste algo acerca de la ciudad. Yo soy extremadamente callejera del centro, lo habito, vivo acá, trabajo acá. Y bueno, va a ser una pregunta muy filosófica, romántica, pero ahí me surge la duda. Entonces, podemos decir que tanto la casa como la huerta son contenedoras de la ciudad al mismo tiempo que la ciudad las contiene. Si hablamos de que son como unas mini ciudades, que son, que son contenedoras de la ciudad. Y la ciudad, me parece muy bello lo que dices alrededor de, esa de estos trabajos curatoriales, porque también creo que la objetividad en estos espacios no existe tanto. La subjetividad es bastante necesaria porque son estas creencias y creo que las ciudades también empiezan a tener unas creencias y unos límites y unas políticas. ¿Cómo podrían entonces ustedes decirme que cómo la huerta como ciudad, cuáles son esas ideas, esas políticas que rigen la huerta? Y esa misma pregunta para la casa, que sé que está un poco ambigua, incluso muy... La pregunta o la respuesta. Incluso como apegándose un poquito a la respuesta que acabas de dar, porque pasa de todo, y sé que en la huerta también, y que nos han abierto la casa para un montón de cosas, pero entonces como se ven ustedes como unos lugares que contienen la ciudad, pero que al mismo tiempo son contenidos por la ciudad. ¿Cómo se genera esa conversación ahí entre políticas, ideologías, procesos? Bueno, sí, bueno, desde la huerta hemos hecho cantidad de cosas. Siempre pues me considero como muy limitado porque estamos ubicados en una zona que es una zona mixta. Tenemos alrededor una cantidad de apartamentos y casas que me prohíben hacer muchas cosas. Por decir algo, hasta hace un año la huerta se identificó como una casa política porque todo el mundo hacía reuniones políticas en campaña. ¿Sí? Llegaba gente de todo tipo de grupos. He hecho actividades como, hasta el momento he hecho 3 porrovías. La última porrovía la hice en abril, el 13 de abril, porrovías, gente que baila porro en la calle. ¿Sí? La porrovía es algo, es muy de Medellín, de esta zona nororiental, lo que es Enciso, Campo Valdés, Buenos Aires, Enciso, Buenos Aires. Es una zona pues de gente muy porrera, les gusta mucho la rumba. Nosotros, yo siempre me he identificado con la salsa, soy cubano y he tenido bares de salsa en el centro. Este es el negocio número 11 que tengo, la huerta como tal. Entonces, la gente, los vecinos, siempre viven muy pendientes de lo que se haga adentro de la huerta. Y no me paso del horario, siempre lo hago hasta las 12 de la noche porque afortunadamente tenemos una calle que es al lado de la huerta. Cuando hicimos el tema del corredor Blue, la administración anterior nos permitió Secretaría de Movilidad utilizar esa calle para hacer actividades culturales y eso lo hago cada mes, hago actividades diferentes. Pero en este evento de abril, los vecinos empezaron a decirme que eso no era cultura, que no era posible que yo tuviera una porrovía en la calle hasta las 12 de la noche y que eso no era cultura, que el centro cultural era ese. Entonces, siempre trato pues como de cuidarme mucho para no tirarme los vecinos encima, teniendo todos los documentos y yo creo que es como la huerta como tal, tiene un bar en el primer piso, un bar que tiene todas las actividades normales de rumba y música, y el segundo y el tercero es el centro cultural como tal, pero todo funciona con los mismos documentos del centro cultural de la huerta, cumplimos pues con todo, pero sí me siento muy limitado Tenías que por haber hecho un vals, pues como no sé.
la casa que queda al lado del Teatro Pablo. Y sí. No, realmente es que siento que es en cierta medida lo que ya comenté respecto de la casa. Ay, no, es que suena muy raro. Sí, este suena mejor. Es lo que ya comenté respecto a la casa. Y es que sí, es un contenedor de la ciudad. Lo que pasa es que esta ciudad es una ciudad con ciertas, ¿qué palabra voy a decir? No iba a decir morronga, pero no, es una ciudad con unas, es que no encuentro la palabra, pero realmente, pues hay muchas ciudades. Esta es una ciudad en la que hay muchas ciudades, pero hay una parte de la ciudad que es muy morronga. Yo no voy a decir morronga, pero me parece que pega mucho esa palabra, Pablo, muchas gracias por la palabra, porque pues hay una ciudad que en últimas busca negar esas otras ciudades que existen y que también son cultura, que es lo que estábamos hablando al principio. En la ciudad pasa de todo y hay muchas formas en las que nos identificamos. Y hay grupos poblacionales que se identifican de múltiples formas, que muchos nombran como comunidades, pero yo no sé si son comunidades, pues yo creo que son poblaciones que se identifican con formas de expresarse, con bailes, con formas de vestir, con prácticas, no sé, con costumbres, con ritos, con espacios, con territorios de la ciudad. Y entonces, tal vez a esa ciudad morronga no le hemos dado mucho la bienvenida en la casa, no sé si la contenemos. Yo creo que esa ciudad no la contenemos en nuestro espacio. Y no es porque no les hayamos abierto la puerta, sino porque yo siento que en últimas se sienten excluidos porque allá está la ciudad que no quieren, la ciudad que sienten que no escucha, la ciudad que no hace parte de la ciudad que quisieran tener. Y por eso decía, hay otros espacios que, digamos, les dan de una forma más amplia la bienvenida. Porque también ellos tienen una cultura, o sea, también ellos tienen sus prácticas, sus bailes, sus costumbres, sus películas, su literatura, sus pinturas, sus museos y sus espacios dentro de los museos, porque hay museos que contienen un montón de cosas y a veces están de acuerdo con lo que hay en un museo, pero a veces no están de acuerdo con lo que hay en una sala. Pero entonces ese segmento poblacional de la ciudad también es cultura, en cierta medida. Por ejemplo, pienso mucho en algo que nosotros expresamos permanentemente, particularmente los de Medellín, y es la cultura paisa, ¿cierto? Eso es cultura, eso es una cultura. Indudablemente, la cultura paisa es una cultura y está construida por un ethos, por una suerte de valores, ¿cierto? Por una forma de pensar. Pero esa forma de pensar y esa ética y esos valores, pues también tienen una estética, ¿cierto? O sea, también están acompañados de una forma de pintar y de unas técnicas específicas que niegan otras, o de una música que tal vez no reciban muy bien y entonces le dicen a Mauricio, es que eso que usted está haciendo no es cultura, ¿cierto? O está acompañado de una forma de vestir y lo que no se viste de acuerdo a ese canon, entonces se niega como cultura. En la casa no hacemos eso y yo creo que ustedes no lo hacen, ¿cierto? Y acá no lo hacen. Porque siento que esa negación de la otredad y de la diferencia también es una negación de la cultura en sí misma. Por ejemplo, y eso estaba en una de las... ¿Qué hora es? ¿Qué estamos acabando? No. Es que una de las preguntas que nos mandaste tenía que ver con los territorios del centro donde la cultura habitaba, algo así, ¿cierto? Y siento que, pues, pareciera que hay una suerte de imaginario colectivo alrededor de dónde habita la cultura en el centro, ¿cierto? Y tiene que ver por dónde se ha implantado esa cultura hegemónica, que es muy diversa, que es muy rica, que es muy valiosa, pero que no es la única, ¿cierto? Y entonces uno habla, por ejemplo, del polígono de San Ignacio, donde están los teatros, donde están las cajas de compensación,
donde está, donde está todo esto que es muy potente y que convoca a la ciudad casi que en pleno, pero que no es la cultura en su totalidad y que a veces niega esas otras culturas, porque esa cultura también es lo que pasa en el Parque de Río todos los días. Si te vas ahorita a las 6 de la tarde al Parque de Río, vas a encontrar 200 personas bailando música popular con 3 guitarristas acá, otros 3 guitarristas allá, haciendo una competencia importante, pero que están viviendo su realidad y su contexto y su forma de identificarse. Y eso es cultura. Eso es cultura, así no lo tengamos en un gran teatro de la ciudad. Y así muchos de la ciudad no se sientan invitados porque pues, no se identifican con eso. ¿Cierto? Ay, ya que dije. Es que con la pregunta que haces y la respuesta de ustedes, es evidente que hay otra cultura diferente, algo, están hablando de nosotros, ¿cierto? En la casa Centro Cultural no hicimos una fiesta y nos mandaron a quemar, que es una cultura que era en Semana Santa y pretendían que básicamente hiciéramos hora de silencio, que estamos al lado de la metropolitana. Y nos mandaban, a mí me dijeron como que voy a rezar por su alma, pecador, y yo le dije muchas gracias. No cuente eso, que mi mamá está acá. Pues ya está. El caso con todo esto es pensarse también ustedes cómo generan ese diálogo con esas otras culturas. Hay un diálogo, o una negación completamente, porque nosotros como seres humanos tenemos algunos acuerdos que son casi que sagrados, como yo como Sebastián no estoy dispuesto a ceder en algo, en algún tema, pero cuando estamos hablando de espacios de ciudad, de espacios plurales, que puede llegar cualquier persona, pues incluso aquí cualquier persona puede tener comentarios completamente diferentes. ¿Cómo se hace esa mediación? ¿Qué puede hacer desde los lugares en los que cada uno de ustedes representa? Yo voy a hacerme cuenta que no lo conozco. Responda. ¿Qué hacen cada uno de ustedes con ese diálogo? No, pero no, lo hagan que yo llevo hablando media hora. Bueno, yo en lo personal siempre he tratado de tener pues como una buena relación con los vecinos. Para mí ha sido muy importante el proceso que he tenido con la creación del proyecto del corredor, porque eso me sirvió para tocar cada uno de los negocios, cada uno de los apartamentos que hay en 7 edificios que hacen parte del proyecto. Entonces, muchos me conocen pues personalmente, saben que es Mauro, el que se hace ruido es el centro cultural, pero que tengo un horario pues como determinado, porque en el sector hay muchas discotecas donde nosotros por medio del corredor estamos tratando de concientizar al comerciante de que el tema del ruido es perjudicial para los adultos mayores que residen en el sector, ¿sí? Que no solamente poniéndole todo el volumen al equipo, ellos van a vender más. Hay que tener otros mecanismos para que los negocios puedan vender, y eso me ha servido pues como ese vínculo con cada uno de los residentes y de los comerciantes del sector. En ese sentido pues creo que ha sido como una ventaja. Estaba pensando que en estos días, con el man que hizo la pregunta, que no lo conozco, estaba conversando sobre un evento que estábamos impulsando, pues que coorganizamos, pues digo coorganizamos, aunque digamos que el organizador principal era EgoCity, que es una organización que trabaja con las diversidades sexuales, y fue un evento que se hizo en San Ignacio. Y entonces con el de la pregunta, yo le decía, vamos a llevar este evento, que es un ballroom, a este espacio. Y él me decía, pero es que es como, él no lo dijo específicamente, sí, pero fue como que, es que es antinatura que esto esté allá, porque es que esto es una práctica popular y allá está, y en este otro espacio, digamos que es un espacio... No lo dijo así, pero algo así como de la cultura hegemónica, donde están los blancos, la intelectualidad. No lo dijo así, pero no lo dijo así, estoy exagerando, pero básicamente eso es lo que entendí.
Y siento que esa conversación que se propone, en donde las culturas se encuentran a pesar de sus diferencias, es algo que se propone desde la casa. Y es, bueno, nosotros no somos esto, ¿cierto? Pero no nos podemos negar la conversación con esto, porque es que somos realidades. O sea, existimos y coexistimos en territorios similares o en el mismo territorio muchas veces. Entonces tenemos que compartir nuestros saberes, tenemos que compartir nuestras prácticas y reconocernos e invitarnos al reconocimiento mutuo. Y sí, un ballroom puede llegar al poblado donde están, pues, ¿qué es un ballroom? No tengo la respuesta, pero pues no tengo la respuesta clara, pero una aproximación es una práctica que nace en Nueva York por desde hace mucho tiempo, en los 70s, 80s, que básicamente lo que proponía era una suerte de desfile, de pasarela, en la que se encontraban las comunidades negras y las comunidades diversas sexualmente, y excluidas, porque realmente era un espacio de los excluidos para compartir, pero para desfilar y competir alrededor de la pasarela, de mostrar un rostro, de lograr un mejor vestuario, de esas cosas, pero es una manifestación artística muy popular, ¿cierto? Que digamos, no tiene sentido hacerlo, por ejemplo, en el Met, ¿cierto? Pero si se hace en el Met, pues si se hace, no sé, en el Museo de Antioquia o se hace en el Museo de Arte Moderno, pone a conversar esas dos realidades de la ciudad. O sea, pone a conversar lo que pasa en el Museo de Arte Moderno, que está rodeado de unos edificios muy pomposos, muy bonitos, donde yo quisiera vivir, con lo que pasa en, no sé, en Manrique tal vez, o lo que pasa en Castilla, con las manifestaciones artísticas populares, o lo que pasa en el 12. Y esa conversación creo que es una conversación necesaria, y que la casa a veces la propone, ¿cierto? Pues a veces la propone, no siempre. Pero a veces tratamos que esos universos tan distintos, tan disímiles, conversen y que se encuentren no solo en la casa, sino también en otros espacios cuando salimos. Por ejemplo, una iniciativa que nació en la casa, que ya se ha vuelto como popular en la ciudad y que hicimos en algún momento con la Universidad de Antioquia y que vamos a tener próximamente en el Club del Jazz, en el marco de Caminar, que es desde el balcón Cantos al Centro, que nace como una propuesta en la que un cantante de música lírica, ópera, se para en el balcón de la casa a cantarle a la gente que va transitando y qué pasa. Eso pone a conversar universos muy distintos. El señor que pasó vendiendo los aguacates, que nunca en su vida se iba a poner en el radio La Traviata, ¿cierto? Y el man que canta La Traviata, que nunca en su vida pensó cantarle al señor de los aguacates. Y esa conexión se genera un compartir de saberes, pero también genera como una suerte de experiencia diferente que te desacomoda, pero te hace entender que hay cosas que no hacen parte de tu universo, que no hacen parte de tu cultura, que puedes disfrutar, que puedes compartir. Entonces, tratamos de poner esa conversación que no niega una cultura a la otra, sino que propone la posibilidad de que coexistan y que conversen. Ay, no, usted tiene cara de pecadora. Sí, bueno, con esto que estamos hablando, ustedes saben que hay un plan para hacer una limpieza de todo el Prado Centro y un gran proyecto inmobiliario de alto estrato hacia Prado Centro. Entonces lo va a sacar a muchos habitantes de ahí y evidentemente hay voy a tratar de decirlo como de manera linda, hay un proyecto de limpieza cultural en el centro. Está asociado a un proyecto inmobiliario y como estás diciendo es un proyecto muy blanco. Y eso responde a unos intereses políticos y económicos claros. Por eso entonces están tratando de copar hacia el Museo de Antioquia, están tratando de llegar en social, porque ellos quieren convertir
a esa zona del centro en un nuevo Parque Lleras y aprovechar su proyecto inmobiliario hacia Prado Centro. O sea, cuál también es como yo sé que todo el tiempo tratamos como de desligarnos de la discusión política de la ciudad, porque nos parece delicada, porque nos señala, porque lo que sea. Pero inevitablemente ese proyecto tan ambicioso va a modificar las relaciones que hay en alrededor del centro. Pues como ustedes se han pensado frente a ese proyecto que definitivamente quiere reemplazar a los habitantes de esta zona de la ciudad por unos con mayor capacidad adquisitiva y también con ese tema de la cultura institucionalizada que se viene tomando la ciudad, pues porque eso es como un lugar. Pues sí, digamos. Bueno, yo realmente en estos 2 años que llevo trabajando con el Centro Cultural La Huerta, he tenido mucho acercamiento con la administración, muchos concejales, con mucha gente que creo que nos pueden ayudar desde la parte de lo que nosotros hacemos pues, con el tema de la cultura en el sector. Siempre me enfoco en la playa, desde la 38, que es 2 cuadras arriba del Teatro Pablo Tobón, digamos hasta aquí, hasta la oriental. Esa es como la parte que más me preocupa. Pero veo que la administración como tal no está enfocada en trabajar en la playa. En el sector del centro no hay ninguna motividad por medio de ellos. Ellos están trabajando alrededor del centro, les interesan más los barrios populares. Vemos cómo es el trabajo que se ha hecho en la 92 en Aranjuez, en la 45 en Manrique, en Buenos Aires, en la 13, en el Poblado. Para ellos es más importante trabajar alrededor del centro que enfocarse en el sector. El centro yo creo que lo han dejado como en un segundo plano, donde tenemos toda la problemática, habitantes de calle, el tema de seguridad es un problema total. Los habitantes de calle, usted no los ve en los barrios populares, ellos por allá no llegan. El problema lo tenemos nosotros acá. Desvalorizando para valorizar después. Los negocios como tal, yo como comerciante, los negocios no son sostenibles. Yo 25 años de comerciante en el sector de la playa, 25 años. Llegué a Diógenes en el 99. Y para mí es más difícil pagar un arriendo hoy en el sector que hace 20 años, que no debiera de ser así. Venimos trabajando todo el tiempo. Y yo tengo 25 años. Llevamos toda la vida trabajando en un sector donde realmente hoy las cosas debieron de ser diferentes. Entonces, por medio de la administración, no sé ellos a qué juegan, pero uno como comerciante, como residente del sector, yo me siento muy afectado totalmente. Yo es que siento que eso supera el ámbito de intervención de la administración misma, porque tiene poderes más grandes que la administración. Pues, pero, no, es que siento que tiene una directa relación con eso que hablábamos de negar la cultura y negar que la cultura preexiste a esas imposiciones culturales que estamos teniendo en este momento y que tiene que ver con lo que está pasando alrededor del Museo de Antioquia, en la Plaza Bolívar, y que tiene que ver con lo que seguramente va a empezar a pasar en los bajos del metro, y que tiene que ver con la transformación de Prado, arriba en donde está la zona patrimonial, pero que además que tiene que ver con intereses de gestores o llamémoslos empresarios mejor, de empresarios con mucho poder que han transformado otros territorios en la ciudad y los han transformado a su antojo y los han dejado caer. Yo siento que es muy delicado negar la cultura, cualquiera de ellas, y eso es lo que se está haciendo, se está desplazando. En estos días no, yo creo que hace como 2 años ya, estábamos en una conversación en las Torres de Bomona y alguien hacía una pregunta sobre la gentrificación. Que, no, la gentrificación. Y entonces alguien del público dijo, pero es que la gentrificación no es algo malo, nos lo han vendido como algo malo,
pero la gentrificación simplemente es la adecuación de un territorio para mejorarlo. Y yo dije, qué interesante. Entonces, evidentemente, el problema no es la gentrificación, sino de dónde te paras respecto a la gentrificación. Porque es que si eres un gentrificador, estás adecuando los espacios a tu forma a tu forma de ser, a tu forma de pensar del mundo, a tu concepción del universo. Lo estás haciendo lindo para ti, pero estás negando lo que existía allí. Y entonces, esta mirada, por ejemplo, acabaría con algo como lo que mencionábamos ahorita, las prácticas artísticas y culturales que tiene el Parque del Río, que son fundamentales para nuestro ser, para nuestro saber, para nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el Parque del Río no tiene que ver con las formas correctas de la cultura, de estos poderes que quieren imponernos una forma específica de la cultura. Yo creo que es muy riesgoso, es muy peligroso y que está pasando, y que tiene que ver con un montón de situaciones en la ciudad. Tiene que ver con los poderes económicos de quienes deciden y quienes toman las decisiones sobre el territorio, pero que tiene que ver con la mirada descontrolada de adecuar una ciudad a que sea una ciudad turística y cómo la vemos como una ciudad turística, y eso tiene mucho que ver con la turistificación del territorio y con la llegada de otros actores fundamentales en este momento para la toma de decisiones, y que tiene que ver con el encarecimiento de los costos de vida y de los costos de tener un negocio, porque para muchos empresarios, que no son los empresarios con plata, sino que somos otros empresarios, es imposible tener un negocio, y que tiene que ver con la especulación alrededor de toda esa turistificación que se da en el sector inmobiliario en el centro, y que eso, por ejemplo, nos habla de cómo negocios que uno pensaría son absolutamente rentables, como es el Astor o Versalles, año tras año dicen voy a cerrar porque no aguanto el pago del arriendo, porque son arriendos absurdos, ¿cierto? Y tú dices, no entiendo cómo los pagan, y que tiene que ver con apuestas obviamente, pues, naturalmente culturales del territorio y de quienes están en el poder, pero no solo quienes están en el poder en la administración pública, sino quienes están en el poder económico, que también nos dicen qué territorio vamos a tomar para volver edificios, dónde vamos a poner una carretera, a qué biblioteca le vamos a apostar, dónde vamos a abrir un centro comercial, etcétera, 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 y un largo etcétera. Pero también qué es importante y qué no. ¿Son importantes los viejitos que tocan visitar en el Parque del Río o no? Y en ese orden de ideas los vamos a dejar existir o no. ¿O son perjudiciales para los que llegan a ver otra cultura, que es la que queremos construir? No lo sé. Pues como que es una pregunta que se tiene que hacer quien toma las decisiones todos los días. ¿Qué es importante para nuestra ciudad? ¿Qué es relevante? ¿Qué nos identifica? ¿Cuáles son las identidades que vamos a permitir que existan? ¿O qué identidades vamos a negar? ¿Vamos a negar a las diversidades sexuales? ¿Sí o no? ¿Los vamos a dejar hacer una marcha un domingo cuando nadie los ve por estas calles? ¿O los vamos a visibilizar? Pues hay un montón de cosas que entran en juego. Y eso evidentemente, yo no sé si pues, desaparece identidades y construye otras nuevas. ¿Cuál va a ser el centro que vamos a tener en 10 años? No tengo ni idea. Quisiera estar ahí. Quisiera que no desapareciera el centro que tenemos en este momento, porque tiene mucho que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, con lo que somos, con de dónde vienen las personas que habitan el territorio. Porque es que los que están en el Parque del Río, todos los días sagradamente, bajan de Santa Elena, bajan de San Cristóbal, y son nuestros abuelos, los papás de nuestros papás, porque originariamente nosotros somos de raíces campesinas. ¿Los vamos a expulsar? No sé. Yo creo que para mí el tema principal es que todos sabemos que la playa ha sido el referente principal de Medellín, donde salían los eventos, los eventos más importantes, más representativos de la ciudad, siempre se hicieron desde la playa. Hoy en día no salen sino las marchas, no salen sino las protestas. ¿Cómo es posible que nosotros desde el sector de la playa, que tenemos tanto para ofrecerle al turismo local, al turismo extranjero, pues la misma administración no apoya? Para mí eso es muy triste. Yo creo que pues, estos espacios, con Penalco, estas empresas, tienen que
motivar más, pues, no como, tienen como ese acercamiento más directo con una administración, y yo sí les pido pues para que empecemos a hacer énfasis en eso y que estos espacios vuelvan a ser como un día por el Hay una cuña chiquitica. Y es que hace, no sé si un año o 2 años, alguien me preguntó, pues estaba haciendo un estudio, no sé si era secreto o no, o no sé si era un estudio, alguien preguntó, ¿qué sentido tiene que Confenalco está en el centro? Cierto, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo creo que quienes han estado históricamente en este territorio y que han construido espacios de diálogo como este tienen que estar. Ahora, tienen que conversar con las realidades del territorio. Y eso es fundamental, pero yo no sé si es necesario invitar nuevos actores al centro. Están llegando nuevos actores con unas dinámicas que desplazan, pues que despojan a sus habitantes originales del territorio. Yo creo que quienes han logrado que históricamente sigamos existiendo en este espacio y conversando y proponiendo dinámicas de reconocimiento de esas identidades y de esas tradiciones deberían quedarse. Ustedes, por ejemplo, deberían quedarse, no deberían irse de acá. Ahora, conversar con esas realidades, conversar con lo que somos, conversar con nuestra identidad. Y en cierta medida, oficiar como protectores del territorio y de las raíces y de la identidad del territorio. Bueno, volviendo un poquito incluso a la pregunta que tú hacías de cómo hablar con esas otras culturas que a veces se vuelven dispares, y hablando desde Confenalco como tal, creo que esa también es como la apuesta de darle la oportunidad a cualquiera de poder hablar desde respetar esa diferencia. Y respetando esa diferencia, también abrir este tipo de espacios. Abrir este tipo de espacios donde cualquiera puede opinar, cualquiera puede hablar, se vuelve una conversación cercana. Y para nosotros, pues como desde las bibliotecas, siempre ha sido como ese eje de que todo es posible, todo es válido, siempre y cuando se respete la diferencia del otro. Cuando hablan un poquito de que decía Mauricio, como ustedes son más cercanos a la administración, pues nosotros como caja de compensación no podemos estar ni a favor ni en contra de eso, porque estamos desde una neutralidad y que parte de lo que nosotros hacemos es en pro de los afiliados o las personas que son usuarias de nuestra institución. Sin embargo, desde la biblioteca estamos abriendo este tipo de espacios. De hecho, ahorita cuando mencionabas lo de las trabajadoras sexuales, hace poco tuvimos un tintero hablando de toda la problemática del poblado, porque justamente de la gentrificación, de todos estos temas que se están generando, se busca es que la gente pueda ver desde todos los lados, desde el que está a favor al que está en contra. Desde una biblioteca que genere espacios para que la gente hable y entienda un poquito, pero que también pueda haber otras realidades, porque podemos ver que hay personas que leen solo ciertos periódicos y se guían solo por lo que leen en esos ciertos periódicos. Que hay gente que solo ve ciertos canales y se guía por lo que hay en esos canales. ¿Y por qué no darle, sí, está esa información, pero darle también la contraposición de esa información, de esa cultura? Entonces, como también contestarle un poquito desde el espacio de la biblioteca, desde el espacio de Confenalco como tal, siendo muy neutral claramente. Y tú ahorita levantaste como la mano que querías decir. Claro. No, yo solo pues como que es un apunte como para irnos con esta idea, que realmente el centro no es que sea un espacio abandonado por la administración y por el Estado, ni tampoco es que sea poco intervenido, al contrario, incluso eso está desde el plan piloto de 1950, no, claro, y también el tema de que el centro ha sido siempre un espacio de intervención. Incluso Mauricio García
Villegas, que es un tocayo, un tocayo y él es de la Universidad de Antioquia y estudió por allá. De hecho, su tesis de grado justamente de la maestría de nuestra fue sobre Guayaquil y él plantea el tema también de cómo se construyen centros que ha construido a partir del síndrome de la emergencia, que siempre es objeto de intervención. Y uno lee el POT de 2014 y encuentra ahí el centro priorizado para la intervención de seguridad, intervención. Pero claro, ¿cuál es el tipo de intervención? Eso produce dos vías. Pues por un lado produce como si el determinio de práctica, el determinio de discursos y evidentemente de personas, pero también produce también procesos de resistencia, por ejemplo, a pesar de ese síndrome de emergencia, a pesar de esa intervención sobre el impulso y sobre aquello que es visibilizado también y de esa ciudad morronga, evidentemente, también proliferan un montón de prácticas y un montón de espacios, como ustedes, que se resisten también a esa intervención. De cierta manera, evidentemente eso en ocasiones supera, pero también es importante reconocer que no es que no haya una intervención, antes la hay, ¿cierto? Y la hay, y si se quiere, ese abandono también es planificado, ¿cierto? No es que es una ausencia total, ¿cierto? Yo creo que quería puntualizar sobre eso. Y Cuando dije Morronga, lo que iba a decir era una ciudad contradictoria. Pues una ciudad con contradicciones, pero bueno, yo creo que Morronga pegó muy bien para ese momento. Bueno, y cuando hablabas ahorita también de los espacios que hicimos como una pregunta de las preguntas que les enviamos, es porque sí, hay como una concepción rara, porque la cultura de alguna manera está de cierto sector hacia arriba y de cierto sector hacia abajo no hay una cultura. Entonces me parecía muy bello ahorita cuando mencionabas de que la cultura, también el parche de Río es cultura. También la persona que vende unos pines simplemente al frente del acto, eso es cultura. Entonces me parecía muy bello cuando lo mencionabas ahorita y cuando dicen que no hay intervención sí hay. ¿De qué manera? De su propuesta, ¿cierto? Incluso ahorita hablando con Mauricio antes de iniciar, le decía, no sé si ustedes han visto que en el sector en la playa últimamente hay mucho indigente. Mucho habitante de calle, perdón, mucho habitante de calle. Y a estos habitantes de calle la gente los ve como un problema, los ve como lo feo, los ve como, ay, qué miedo. Pero también ustedes como espacios y nosotros también, porque ellos habitan este espacio. No sé si ustedes en algún momento han llegado a este tipo de personas que les podrían ofrecer. ¿Cómo les han llegado y cómo están? Yo creo que la problemática de los habitantes de calle es muy compleja, y es muy compleja para la administración y es muy compleja para los espacios. Y es, desde una mirada comercial, obviamente, cómo conviven un habitante de calle con una persona que no es habitante de calle. Tiene que ver con el olor, con la forma en la que viste, cómo se ve y el costo que tiene para un espacio acogerlo, ¿cierto? En la casa han pasado montones de anécdotas con habitantes de casa. Algunos que han sido habitantes frecuentes y que van, tienen una botella, pero pues también tiene que ver con a qué espacios se sienten bienvenidos y de qué espacios se sienten excluidos y qué espacios les excluyen, ¿cierto? Yo siento que no sé, en cierta medida ellos entienden que su espacio natural, el espacio que pueden habitar con tranquilidad es la calle y allí se pueden encontrar con todo el mundo, ¿cierto? En el medio del anonimato, de la proliferación de la gente, de la multitud. Y entonces, particularmente, en los espacios que hemos tenido en calle, es donde mayormente los hemos acogido, ¿cierto? Por ejemplo, ahora hablaba de un entrelenguas, pues de entrelenguas, que lo hemos hecho como 5 o 6 veces en el Centro Cultural, y en uno de esos entrelenguas estaba un promotor de lectura, un mediador de lectura, de Teleo en voz alta, Diego Gómez. Diego Alejandro Ruiz Gómez. Diego Ruiz
estaba leyendo y había un habitante de calle, reciclador, con sus postales encima, y se paró detrás de la tarima a escucharle. Entonces, pues nosotros dijimos, pues en este espacio tranquilamente puede estar, es bienvenido a este espacio, nosotros estamos habitando su espacio. Entonces nos acercamos y dijimos, venga, siéntese en una silla, acérquese. Y él se acercó, pero dijo, no, yo no me hago en una silla, yo me hago por acá a un ladito. Y fue muy bonito porque Diego es muy hábil, muy teso. Entonces Diego tenía 3 públicos en ese momento. Tenía las personas que estaban en las sillas, tenía una gente que estaba en el balcón de la casa mirando la lectura, y el habitante de calle que estaba sentado al lado de un poste, al lado de la tarima. Y él, cada que repetía, pues como haciendo la lectura, no me acuerdo, el oso se hizo perezoso, ¿cierto? El oso se hizo perezoso y le mostraba a los del frente, y el oso se hizo perezoso y le mostraba a los del balcón, y el oso y le mostraba al Señor. Entonces, siento que hay formas de incluirlos, que también ellos excluyen de muchos espacios y que a veces uno también toma decisiones que son empresariales, ¿cierto? Que no están mediadas por el sentir de uno respecto a la humanidad de los otros, que es muy importante, sino que están mediadas por el sentir de uno respecto al bolsillo y la necesidad de comer, que también es muy humana, ¿cierto? Es una problemática compleja, pero que también tiene mucho que ver con las realidades del territorio. Bueno, yo sigo pues hablando del tema del corredor. Eso es lo que nos ha mantenido en el sector. Nosotros con este proyecto tuvimos una iniciativa que tiene que ver con la inclusión del habitante de calle. Y es que identificamos 3 habitantes de calle que llevan más o menos 3 años en el sector. Nosotros hacemos que los comerciantes y residentes les entreguemos el reciclaje ya listo para que ellos, como viven de esto, se pueda pues como mantener el espacio limpio y que ellos de cierta manera estén vinculados al proceso. Pero también tenemos en cuenta que esos habitantes de calle que duermen en una acera, que ese edificio o casa la recibe un adulto mayor, a ese adulto mayor le va a dar miedo decirle, párese de ahí, váyase de ahí, y se lo tiene que aguantar, que eso no es una problemática nuestra, sino de la misma administración. Entonces, de cierta manera sabemos que tenemos que convivir con ellos, pero que también en parte nos sentimos perjudicados por la presencia de muchos. Desde Pizzas Piccolo hasta, que esa es la 40, hasta la 38, que es el Bancolombia del Teatro Pablo Tobón, hace un año aproximadamente, por la playa a la mano derecha bajando, se pueden contar 25 habitantes de calle en esas 2 cuadras. Vimos totalmente el espacio y por medio de actividades nosotros hemos tratado de ir como buscando la manera de que no ocupen ese espacio, porque la gente no retornaba sus negocios. O sea, estábamos totalmente perjudicados, a la gente le da miedo pasar por ahí. Entonces, de cierta manera, somos conscientes de que con ellos tenemos que compartir el espacio, pero que tampoco nos podemos ver perjudicados. Bueno, no sé si el público tiene más preguntas y alguna intervención. Quiero hacer un pequeño aporte. Por ahí. Mi nombre es Luis, soy librero y he tenido muchas acciones culturales acá en el centro, especialmente en Medellín, durante muchísimos años. Obviamente ha evolucionado, bueno ver rostros nuevos para la cultura. Me parece que esa es una de esas posibilidades que brinda la ciudad. Me parece interesante la apreciación en torno al cambio de uso del espacio público que se piensa generar de pronto en el centro de la ciudad. Voy a contar con una especie de anécdota muy breve como para que lo pensáramos y generemos de pronto preguntas más que respuestas definitivas. Hace algunos años como gestor cultural, cada quien llega a ser gestor cultural de diferente manera.
las casualidades de la vida me pusieron como gestor cultural, a trabajar con el Consejo Municipal de Cultura durante varios años. Y en algún momento, recuerdan ustedes, por lo menos parte de las personas que están acá, la Feria del Libro de Medellín se hacía en lo que es hoy Plaza Mayor. Por problemas que hubo entre los socios, no se volvió a hacer y se quería buscar otro espacio. Había un desarrollo urbanístico nuevo que ya estaba en ejecución, que era Parque Explora en la zona norte. Eso hizo que se mirara hacia allá y en algún momento fuimos invitados en ese tiempo por Jorge Melguizo, y que era una persona que también daba posibilidades, que eso también es muy interesante con los sectores y con los que, ¿cierto? Que tener esa posibilidad de diálogo con la administración, y nos invitó para que miráramos ese espacio de la ciudad con la posibilidad de hacer una feria del libro en el Jardín Botánico. Entonces, un grupo de personas de diferentes libreros, editores, escritores, intelectuales de la ciudad, un día armamos un gran grupo y nos fuimos todos a mirar el Jardín Botánico. Llegamos allí, caminamos por el Jardín Botánico y vimos que había una buena posibilidad de hacer un evento allí muy difícil, porque el jardín no contaba con una infraestructura mínima simplemente, y dijimos, no, pues nos parece interesante la propuesta. Yo pienso que a partir de allí surge un evento como la Fiesta del Libro, y creo que es un evento que reúne ya a toda la ciudad, un evento que, entre otras, algunas entidades dicen que no, que se saque del Jardín Botánico, pero consideramos nosotros, o muchas personas que hacemos parte del sector cultural, que ese es el lugar como para ese evento. De todas maneras, y viendo el asunto que pasó alrededor del jardín, como la apropiación de algunos espacios por parte de la administración y la propuesta cultural que se generó y se unió con todos estos espacios, los parques, lo que hablamos del Parque Explora, y bueno, en fin, yo creo que eso ha generado un desarrollo urbanístico que ha permitido que ese lugar, que era un poco difícil de llegar y de por lo menos visitar, se haya vuelto un poco amable, ¿no? O sea, ya sea un poco amable. Ya surgen nuevas problemáticas, pues, pero creo que dentro de todas las posibilidades que puede tener una ciudad está la de prepararse, y prepararse muy bien, formarse para tener esos diálogos, especialmente con la institucionalidad, ¿no? Creo que el gestor cultural tiene también hay una responsabilidad, pero una responsabilidad como digamos de emprendimiento y de formarse como para poder defender los diferentes espacios. Creo que el trabajo que se hace, cada una de las apuestas defiende los territorios, busca poco a poco expandir su acción, pero creo que eso también es fundamental para todos. Así es que creo que hay mucho por hacer, y creo que acá también estos espacios generan esa posibilidad primaria de empezar a hacer. Esa es la presentación. Gracias. Gracias, chao. No, pero es que quería como, usando ese marco, plantear 3 preguntas, y es, pues, dejarlas ahí en el aire, porque no quiero que las respondamos, me aterro responderlas, me asusto, pero es como pensarnos en el centro de quién, con quién y para quién, ¿cierto? Y pues a mí me parece muy bonita una frase que hemos usado mucho, incluso la hemos usado en Caminata al Centro, en la Alianza, y es que el centro es el barrio de todos. Pero pues igual esa frase tiene sus bemoles delicados, pero creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente: de quién, con quién y para quién. Pues de quién es este centro, a quién le pertenece, y con quién y para quién lo estamos habilitando, o sea, qué es lo que buscamos de este espacio. Y la enmarco con ese contexto que nos dio Luis, ¿cierto? Que nos dio Luis, porque pues
dentro de generar esas preguntas, muchas veces ha aparecido la respuesta en esos escenarios de articulación, de que nosotros nos pensamos mucho en un centro para todo el mundo, pero pues realmente cuando pensamos en centro para todo el mundo nos olvidamos de las personas que viven en el centro, ¿cierto? Y entonces yo no sé si ese pensarnos, el habilitar un espacio para que todo el mundo pueda llegar, beneficia a todo el mundo o beneficia a los que no viven en ese espacio, ¿cierto? ¿Quiénes? Pues no sé, eso está muy atrás. A mí sí me tocó esta libro en Plaza Mayor, pero no me acuerdo hasta por allá. Pero pues cuando se dio todo ese desarrollo urbanístico de Zona Norte, realmente no me acuerdo, no me da la cabeza para pensar qué había antes. Pues yo no tengo un antes de ese espacio. Conocí el jardín botánico cuando tenía muros, pero no lo recuerdo. Y no sé si las personas que habitaban en ese espacio pues en su momento quisieron que a su espacio llegara todo el mundo y que fuera un espacio de ciudad. O si cuando pasó todo eso sintieron que perdieron su barrio. No tengo la más remota idea, pero creo que es una pregunta que cuando uno va a hacer una intervención urbanística, que cuando uno va a hacer una transformación de un territorio, se tiene que hacer. Se tiene que hacer. La gente que habita, yo dije una frase cortita, ¿cierto? La gente que habita, ¿cómo se llama? Abajo del Prado, Estación Villa. La gente que habita Estación Villa en este momento y que tiene unas dinámicas particularidades y que viven de una economía precaria pero propia, en el momento en el que transformen eso, ya no van a poder estar ahí. O sea, no van a poder vivir en ese espacio. A ellos les interesa que la ciudad pueda llegar hasta donde ellos están, o realmente les afecta y les toca desplazarse, irse a las laderas de la ciudad para poder seguir sosteniéndose con su economía precaria. Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué va a pasar con las personas que habitan un territorio? Y que eventualmente las administraciones y los urbanizadores a veces se hacen. Y entonces hay desarrollos urbanísticos para reubicarlos con condiciones dignas, pero normalmente no pasa. Normalmente no pasa y normalmente las realidades, la cultura, la tradición, la cotidianidad, su vida, su forma de asumir y de vivir en un barrio se transforman cuando su barrio se transforma. Es que es complejo lo que dices y las respuestas se van más con la pregunta que con la respuesta, porque también es quiénes son los encargados de responder. Somos nosotros como habitantes, porque cuántas veces como habitantes también permitimos que pasen cosas, es la administración, son los grandes empresarios que deciden qué va y qué no va en qué sector. Ahí son preguntas como para, es más la pregunta que uno se lleva, cambiando un poquito a la otra pregunta, y es que ustedes ahorita hablaban de un espacio, de todo lo que proponen en esos espacios. Si cualquiera de nuestros usuarios o una persona tuviera una propuesta para llevarles, ¿qué necesitaría para estar en el espacio? Si un usuario o una persona quisiera hacer una intervención o algo en la huerta, por ejemplo, ¿qué necesitaría? ¿O cuáles son los requisitos para que una persona pueda hacer algo? La huerta como tal, esperamos pues que las personas siempre lleguen y nos lleven propuestas y es un espacio para ir con las puertas abiertas para todo el mundo. Siempre esperamos que la gente llegue con propuestas diferentes, con dinámicas diferentes y estamos prestos a apoyar todo lo que tenga que ver con cultura, con arte, para bien de la zona, para bien del mismo centro cultural. Y pues la Casa Centro Cultural es una organización con múltiples dependencias y muchos directores. Hay un director general, un director cultural, un director de oficios varios, un director de CAP, que normalmente recaen en las mismas dos personas todas las direcciones, pero hay muchas dependencias. Entonces, pues la mejor forma de hacer algo en la casa es
eh, es hablarle a uno de los directores, ¿cierto? Esa es la forma directa. Entonces le escriben a Sebastián, o me escriben a mí, o a veces le escriben a Manuel, que es el administrador, o a veces a Carlos Mario, que es un voluntario que ha hecho varias cosas en la casa, o a que amigo de nosotros y ya lo remiten o conmigo, con Sebas, y coordinamos. Otra forma es las redes sociales. En las redes sociales, por un mensaje directo, bien sea Instagram, Facebook, el que más funciona es Instagram. Ay, venga, es que vengo de Valladolid y quiero llevar mi propuesta musical a ese espacio tan encantador de la ciudad. Entonces ahí les van a responder, por favor, comunícate con uno de nuestros directores a este WhatsApp. Vale. Entonces, el Community Manager, es otro director de Community Manager, le manda el número del WhatsApp mío, 304-81-81-45, y ya coordinamos. Realmente es escribir con la propuesta y normalmente coordinamos una reunión. Si está en Valladolid, no coordinamos una reunión física, sino virtual, porque el presupuesto no nos da para viajar hasta Valladolid cada que nos traen una propuesta de Valladolid y hacemos realidad el espacio de la propuesta. Pero es muy simple. O sea, simplemente es establecer la comunicación por un medio básico, Instagram o Twitter, o Facebook o WhatsApp. X, Twitter es X, sí tenemos. No se mueven casi, pero sí tenemos. Y una vez establecida la comunicación, ya por ahí damos la ruta de cómo concretar las cosas. Desde que haya espacio, pues que la agenda nos dé, es muy viable que las cosas pasen. Bueno, yo les agradezco mucho a ambos por haber aceptado la invitación. Como les decía, es la primera conversación. Espero que futuramente también vuelvan a más conversaciones. Como así que me aguantan. Obvio que sí. También agradecerles porque creo que ambos espacios son preciosos para la ciudad, que son espacios que están resistiendo a muchas dinámicas y que esos espacios de resistencia también hay que elevarlos y darles como su lugar en esta ciudad tan grande de tantas culturas, de tantas personas que con su diversidad de pensamiento a veces no aceptan, pero también ese mismo no aceptarles genera hasta morbito y quieren ir a ver, y pues también bueno que se den como esos espacios. Entonces muchas gracias por estar aquí. Ya. Por estar acá y los invitamos pues a que estén pendientes también de la programación de la biblioteca. Como decía ahorita, para hacer avisos como el parroquial se viene también caminar para el centro. Entonces que nosotros también estamos ahí pues como con algunos eventos y muchas gracias también a ustedes por estar acá. No sé si quieran decir algo. Muchas gracias por la invitación y que esta iniciativa llegue, bueno, no que llegue porque es como terminar, que siga buscando por buen camino el pueblo. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, a ustedes por invitarnos. Las puertas de la huerta siempre están abiertas, por allá los invitamos a que vayan y conozcan. ¿Sí? Así hay pizza, hay vino, hay cola. Vayan, los invito.